la voz no se puede callar, se hace libre el canto en la verdad. Es tan grande lo que nos pasó, que hizo nuevo nuestro corazón. Es fuego que enciende la sangre, es luz que buscan nuestros ojos. En la verdad nace la libertad, la vida nueva que transforma. Toda la vida grita la verdad, que su presencia en nosotros está, en el milagro de la comunión, única forma de liberación. Segundo domingo de Adviento, oración colecta. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan, que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento, o que fueron a ver un hombre vestido con lujo. Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. En este itinerario de la fe que nos propone el Adviento para purificar la mirada y contemplar con asombro y con propiedad la Navidad, en la primera oración de la misa se da el indicador de la alegría. Concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Alegría y gozo nos recuerdan aquella promesa de Jesús: les daré una alegría que nadie les podrá quitar. Para poder sintonizar verdaderamente el espíritu de Navidad, podemos comenzar examinando nuestras alegrías y nuestros gozos. ¿Serán que coinciden con el proyecto de Dios? Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de cuáles son los motivos de alegría que embargan el pueblo de Dios. En la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 35, encontramos el contexto de un pueblo que está exiliado en Babilonia, sin libertad, arrancado de su tierra, no tienen su templo, están como muertos. En las orillas de los ríos colgábamos nuestros cítaras, como cantar un cántico de Sión en tierra extranjera. No existen, están aniquilados. Muchos se han ido convirtiendo en nuevo contexto y abandonan la fe en Yahvé. En esta situación, la verdadera alegría de un pueblo esclavizado y oprimido la ha de dar el regreso a lo que le pertenece, a su tierra, a su templo, a su casa. Por eso el profeta Isaías, en ese desaliento y desesperanza, alza su voz diciendo que Dios intervendrá de una manera absolutamente asombrosa. Porque donde había desierto y estepa y páramo, entonces ahora verán la gloria del Señor con la belleza del Carmelo y del Salón y la gloria del Líbano, es decir, los vergeles que se oponen paradójicamente a la situación del desierto. Por eso, pueblo de Dios, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas, digan a los que están bajoneados, a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, se puede salir de esta situación, el Señor intervendrá, Él trae la venganza, viene en persona, el mismo Dios vendrá a salvarlos, y va a realizar obras tremendas, los ojos del ciego, los oídos del sordo, el tullido saltará, la lengua del mudo cantará y gritará, volverán los rescatados.
La palabra de Dios se alza también para nosotros en estas situaciones tan tremendas que vivimos en la actualidad y de hecho llaman a toda la humanidad a la confianza. La confianza que se expresa en el Salmo, ven Señor a salvarnos. Si la intervención de Dios no tiene solamente el estrecho marco y límite de nuestras necesidades básicas inmediatas, incluso aquellas que no nos atrevemos a poner a trabajar para construir, no solo en lo elemental y personal, como comer, beber, vestirse, educarse, sino también las necesidades básicas de los pueblos, en nuestra Argentina misma. Necesidades básicas que solamente podremos cubrir no con una intervención paternalista de Dios, sino con poner todo nuestro esfuerzo por un consenso, por una unidad, por una manera de tener proyectos comunes más allá de partidos, de ideologías, de intereses, de estrechos y mezquinas expectativas, sino para construir de verdad un horizonte de vida. Pero el Señor lo que propone es mirar con verdad la realidad que vivimos y confiar absolutamente en Él. Para aquel pueblo en el exilio, la alegría es ser liberados. También en la carta del apóstol Santiago aparece un término llamativo y muy conveniente para nosotros. Tengan paciencia, así el labrador paciente espera el fruto. Manténganse firmes, fortalezcanse en la paciencia, aprendan de los profetas y de su paciencia. La paciencia es la que Santiago les dice a comunidades pequeñas del primer siglo que están perseguidas, incomprendidas, rechazadas, incluso algunos se ven amenazados de muerte. Santiago y los otros apóstoles y los evangelistas alientan a las comunidades para que se mantengan. La alegría de esas comunidades es verse liberados de esta traición, de esta persecución que realizan tanto sus parientes y amigos como judíos y romanos. En ese contexto se inserta de nuevo la voz de Juan, que él tenía dentro de las expectativas de Israel, que tenían diversas maneras de esperar el Mesías, se enrola en una línea. En cuanto a las expectativas de Israel, tenemos por un lado los esenios que querían ser puros y huían del mundo hacia los conventos y el desierto para vivir orando y lavándose y purificándose. Otros, como los ritualistas del templo, pensaban que hacer muchos ritos que pagaban muy caro les servía para esperar al Mesías. Otros tenían la expectativa de un Mesías piadosísimo, como los fariseos que se habían inventado 613 mandamientos. Y había otra línea que eran los celotas que esperaban la intervención de Dios como una rebelión armada, que venga el Mesías y corte la cabeza a todo el mundo. Parece que Juan estaba más o menos en esta línea. Recordemos que Juan tenía una gran decepción por la oferta del templo. Su padre era sacerdote del templo y él se había ido a predicar al desierto. Una insatisfacción tremenda de parte de lo que le ofrecía el culto oficial de su tiempo. Entonces, cuando ve que Jesús actúa de otra manera, manda a los discípulos para decirle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? También imagino que han de ser las expectativas y las preguntas de las comunidades del Evangelio de San Mateo. Después de la destrucción de Jerusalén, eran peor perseguidas y vivían en una situación de incertidumbre y peligro permanente. Por eso se habrán preguntado, ¿este Señor Jesús a quien seguimos es verdaderamente el Mesías? Jesús les responde, vean ustedes, constaten, hagan un inventario de sus experiencias. No les da doctrina, no les dice el speech que deben repetir, sino vean su propia experiencia, los ciegos, los sordos, los inválidos, y la buena noticia es anunciada a los pobres, es decir, a todo el mundo. Y dichoso el que no se escandalice de mí, el que no tropiece por ver que el método que Jesús proponía es distinto al de Juan. No se espera una arrolladora manera de actuar de Dios que corta cabezas, sino en el sentido de la enseñanza de Jesús, es una enseñanza de amor, de reconciliación, de perdón y de amor que aman los enemigos. A lo largo de este tiempo, más de 2000 años, la Iglesia lo ha ido enseñando y ejercitando de diversos modos. Cuando leía todos estos textos yo pensaba, ¿cuáles serán esos signos de los cuales se puede ver y experimentar que den aliento a la humanidad?
signos que partan de la iglesia, de los creyentes y seguidores de Jesús, y que sean contundentes para decir, ahí viene nuestro Dios, está presente, viene a salvarnos. La pregunta también sobre las alegrías nos compete. ¿Qué cosas nos dan alegría? ¿Qué podemos decir que es nuestra alegría genuina de cristianos, de católicos que se preparan para la Navidad? ¿Nos alegra solamente que no tengamos problemas individuales o familiares, que haya trabajo para cada uno de nosotros? ¿O nos alegra también los logros, éxitos, proyectos y objetivos que podamos tener como pueblo de Dios de iglesia, como pueblo de Dios que camina en esta Argentina y en esta Salta? ¿Qué cosas alegran nuestro corazón? Esa alegría y esa esperanza en la medida de nuestra fe y la lucha por construir un mundo mejor, hacer de este mundo reino de Dios, reino de bien, de verdad y de justicia, es la expresión cabal de lo que esperamos y de lo que nos da verdadera alegría. El corazón no se conforma con gritos muertos de infinito.